¿sí? Con RA y RB, entonces la ganancia es 1 más RA sobre RB o RB sobre RA, no sé. Pero ¿qué pasa? Ahí voy a tener un problema porque no solo me aparece ese término de ganancia en el numerador, sino que me aparece acá también, ¿sí? Me aparece ahí. ¿Y qué pasa? Si yo le toco la ganancia con la relación entre RA y RB, o sea, puedo poner una variable acá y acá también, le puedo jugar con la ganancia, ¿no? Del amplificador, del filtro. Pero ¿qué pasa? Ese mismo término, como ven ahí en el teórico, me aparece acá abajo, ¿sí? Y si me aparece acá abajo, tengo un problema porque habíamos visto en la clase pasada que si tengo un filtro paso abajo, que es de esta forma. Acá adentro estaba el Q del circuito. Y si aumento este valor, el Q del circuito empieza a aumentar y se me empieza a deformar el filtro, la respuesta en frecuencia del filtro en torno a la frecuencia de corte. ¿Sí? A medida que aumenta el Q, se distorsiona la señal cercano a la frecuencia de corte. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese dibujito que habíamos visto también? Bueno, entonces no me interesa que suceda eso. Entonces, para evitarme ese problema, voy a hacer el circuito, a diseñar el circuito con un Q de 0,7. ¿Sí? Que me da esta respuesta plana. Y la etapa amplificadora la pongo después. ¿Sí? Acá pongo un amplificador operacional también, otro. ¿Sí? Lo único que hago es amplificar. ¿Está bien? Bueno, entonces, habíamos dicho que íbamos a usar un método para el diseño. ¿Alguien lo tiene por ahí? El PDF. Busquemos el PDF, así ya vamos manejando la herramienta que tenemos que manejar. Entren al Classroom si no se descargaron los archivos. En la teoría de filtros hay un archivo que es un PDF, no es el PowerPoint. Filtro activos, concepto básico de diseño. No, es el práctico. No, ese tiene teoría de tipo. Filtro activo, conceptos básicos y diseño. Ahí bajamos, nos vamos hasta la parte de implementación. Pero loco, la matemática existe para simplificar la vida, no para complicarla. O sea, lo contrario a lo que cree todo el mundo. Nos vamos a la parte, al punto 5, donde dice implementación de filtros. Si van bajando, hay varios métodos. El método sería el 8. Habíamos hablado del método 8, que es el de Sabat y Rodin. ¿Sí? Dice que este método se puede usar para la implementación de circuitos con estructura Sine-K, que es el que tenemos ahí, de segundo orden, pasa bajos o pasa altos. ¿Sí? Entonces nosotros, como tenemos que hacer un filtro pasa bajo, tenemos que hacer un filtro pasa alto,
y tenemos que hacer un filtro Paso banda. que sabemos que el paso banda lo podemos hacer con un paso abajo y un paso alto en cascada, ya está, el método que me dice este tipo me sirve para todo. ¿Sí? Incluso lo que le dije también en la clase anterior, seguramente, es que si quiero hacer un paso alto, por ejemplo, quiero hacer un paso alto. Quiero hacer un paso alto con frecuencia de corte, qué sé yo, 50 kHz, lo que sea. Bien, podríamos hacer, nosotros sabemos hacer diseño del filtro paso abajo, entonces lo que hago, una opción de diseño, es hacer un filtro paso abajo con frecuencia de corte en 50 kHz. Y una vez que tengo la función de transferencia, hago un cambio de variable, a ese lo reemplazo por S sobre P, que es otra variable, acomodo la función de transferencia y acá esta función me va a quedar como un filtro pasar. ¿Sí? Esa puede ser otra estrategia. Cuando teníamos filtro pasa alto, si mal no recuerdo, me aparecía un 0 acá en el origen del mismo orden de los polos. No me acuerdo. Bueno, sigamos. Estamos todos en el método 8, propuesto por Saban y Rodin. Ya. ¿Sí? Ya. Bueno, si se fijan, entonces es para aplicar el circuito con estructuras NK de segundo orden, con ganancia unitaria, que es lo que estamos usando nosotros también, y frecuencia de corte de 1 radian por segundo. Es decir, que la frecuencia de corte está normalizada a 1 radian por segundo. Después nosotros vamos a ver cómo hacemos para desnormalizar y llevarlo a la frecuencia que a nosotros nos interesa, que son los 500 Hz. ¿Sí? Entonces dice que usemos R1 igual a R2 igual a R igual a un ohm, si es que vamos a hacer un filtro paso abajo, y nos quedaría averiguar C1 y C2. Y si vamos a hacer un filtro paso alto, nos dice que tomemos a C1 igual a C2 igual a 1 faradio, y nos quedaría averiguar R1 y R2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, ¿alguna pregunta de ese método? Vamos a aplicar este y el resto del práctico lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Entonces traten de entender esto. ¿Sí? Que esto lo van a poder aplicar para el resto del práctico. Bueno, entonces me dicen que omega de corte va a ser 1 radian por segundo, y me dice que tomemos R1 igual a R2 igual a 1 ohm. ¿Sí? Entonces, si tomo R1 igual a R2 igual a 1 ohm, la función de transferencia me va a quedar 1 sobre C1, C2, me va a quedar S cuadrado más esto es 1, 1, 2C1 S más 1 sobre C1, C2. ¿Sí? Bien. Ahora, bueno, entonces tenemos la frecuencia de corte normalizada en 1 radian por segundo, tenemos las resistencias que están de alguna manera normalizadas para esa frecuencia, y vamos a calcular los capacitores normalizados también, y después vamos a desnormalizar. Entonces, se fija por ahí en el apunte este mismo.
Vamos a buscar los polinomios de Butterworth. A ver, ya le digo qué hoja. No sé bien lo que quería. Los polinomios de Butterworth están en la hoja, al final de la hoja 4. Al final de la hoja 4. Ahí. Una tablita que te dice el orden del filtro y cuál es el polinomio normalizado. ¿Sí? Entonces, me dice el polinomio o la función de transferencia de Butterworth normalizada. Me dice que para filtro pasa abajo. El numerador va a ser 1 y el denominador, ¿cómo es? A ver, s cuadrado más raíz de 2 más 1. ¿Eso dice la tabla? Bueno, esta función de transferencia me representa esta respuesta en frecuencia con una frecuencia de corte en 1 radian por segundo. Y el tipo este me dice que esta función de transferencia también. Entonces puedo decir que estas dos funciones de transferencia son iguales. ¿Sí? Entonces puedo decir que este valor sea igual a este valor. Y puedo decir que este valor sea igual a este otro valor. ¿Sí? Entonces fíjense que fácilmente puedo darme cuenta que C1 va a ser raíz de 2 sobre 2 y que, bueno, C2 va a ser la inversa de C1, entonces C2 va a ser 2 sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces ya tengo todo mi circuito. A la madre. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? Bien, entonces, ¿qué falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dijimos que faltaba? ¿Ah? Y si lo tengo ahí 2 sobre raíz de 2 y C1 raíz de 2 sobre 2. La resistencia dice que son las dos iguales y que valen 1. Puede ser que ahora hay que llevar a la frecuencia que nosotros queremos. Sí, hay que llevar a la frecuencia que nosotros queremos porque todos estos valores son para una frecuencia normalizada de 1 radian por segundo. Entonces nosotros lo tenemos que llevar a los 500 Hz. Entonces omega c va a ser igual a 2pi por 500. Esta es omega c normalizada, si se quiere. ¿Está bien? Y
van al PDF, no al... ¿Práctico? Ah, ¿Al práctico? al Power. Si van al Power, la tablita de las funciones de transferencia generales de los filtros. Bueno. Ahí va, punto. ¿Qué cosa? ¿Esto? A ver, mostrame el PDF. Sí, pero tenés no. Así que vemos. Ahora otro, no. Bueno, si ven en el Power, habíamos dicho que la función de transferencia general de un filtro más abajo de orden 2 iba a ser omega c cuadrado partido s cuadrado más una constante con omega c s más omega c cuadrado. ¿Era así? Bien, entonces de ahí puedo decir que esto va a ser igual a esto. Entonces me va a quedar que me va a quedar que omega c cuadrado va a ser igual a 1 sobre r cuadrado, ¿sí? Porque habíamos dicho que estas dos iban a ser iguales, por C1 por C2. Entonces 1 va a ser igual a omega c cuadrado r cuadrado C1 C2. Y por el otro lado, aplicando la misma lógica, digamos, teníamos que por Butterworth este valor tiene que valer raíz de 2, o por esto, ese alfa habíamos visto que era la inversa de 1 sobre Q. ¿Sí? Para una respuesta plana de este tipo, para Butterworth, estamos usando Butterworth. Siempre que el filtro sea plano, es Butterworth, ¿no? Sí. Bien, entonces la otra ecuación la saco de ahí y digo que raíz de 2 omega c tiene que ser igual a 12,1.
2 sobre R, ¿no? Si estas dos R son iguales, antes la tomé con valor 1, pero ahora estoy denormalizando, entonces no sé qué valor va a tener. Entonces me quedan estas dos ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos ahí? ¿Qué sabemos y qué no sabemos? Profe, ¿dónde se puede raíz de 2 omega C? De ahí. De acá. O sea, acá dice alfa omega C, pero para Butterworth, alfa, que 1 sobre raíz de Q vale raíz de 2. ¿Sí? Para el filtro orden 2, que de hecho lo dice ahí en la tablita también. Entonces 2 más raíz de 2 O sea, estoy volviendo a hacer una igualdad entre funciones de transferencia que responden a un filtro más abajo, ¿no? Antes usé estas dos, usé la normalizada del tipo este, no me acuerdo, Saban, no sé cuál, y Butterworth, usé Saban y Butterworth. Y ahora estoy usando Sallen-K, con la función de transferencia general para un filtro más abajo de orden 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué puedo concluir de ahí? ¿Qué puedo remarcar? ¿Qué puedo decir? ¿Qué sé? ¿Qué no sé? Omega C lo conocemos, ¿verdad? Lo tenemos ahí 2500 o 1000 pi. Tenemos este dato que R1 y R2 tienen que ser iguales, entonces les puedo poner un valor que se me ocurra. Puede ser un K, 10K, 4, 7K, que les guste. ¿Sí? Más o menos no le voy a poner 20 megaohm. ¿Sí? Podemos elegir que R1 sea igual a R2, que sea igual a un K. Y bueno, listo, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Profe, Me falta este dato. cuando puse una ecuación de omega c cuadrado igual a 1 sobre r al cuadrado, ahí no sería R1 por R2. Claro, pero como son iguales. Yo pensé que estaba haciendo general a las dos. Sí, pero ya habíamos dicho la condición esta, ¿no? Entonces seguimos manteniéndola. Che, me está faltando este dato. Profe, acá sale como que C2 era 1 sobre omega C. ¿Y C1? Y C1 es 1 sobre C2 por omega C al cuadrado por R al cuadrado. ¿Nada cómo? C1 era 1 sobre C2 por omega C al cuadrado por R al cuadrado. Ahora algo estamos En haciendo. este caso le estaba dando el valor a una sola resistencia. ¿Acaso no puedo? A ver, también. El otro. Sí. R cuadrado, omega C cuadrado, C1, C2, eso está bien. 2
2. Sí, segundo tengo ahí. Dos R omega bien, lo mismo, porque antes habíamos dicho que C1 era igual a la inversa de C2. O sea, si acá pongo C1, es lo mismo que para C2. A ver, calculemos C1 y C2 ahí, como está así. A mí me parece que está bien. Ajá. Hagamos la prueba, calculemos C1 y C2 y hagamos la simulación. Y ahí ya tenemos el filtro en 500 Hz. Esta es la de Silent Cave. En el Power está. Suena. Bueno, ¿Qué hago? Yo creo que no estaba bien hacer una arriba. Acá hay 1 sobre C1 por R1. pensás que es solo una piedrita limada. 1 sobre C2 por R1. Y no una piedrita limada. Es una piedra limada. No, está bien, es C1. Y por eso pensás que es solo una piedra limada. Estamos hablando de mate paso. Igual que estos mates, si queremos solo lo que hicieron con el hierro así, se te falsificado. Nada que ver, nada original. Sí, bueno. Yo que aprendí a pulir piedra ahora. La lija. La mierdita así. Y después venderla. ¿Y acá puedo saber cuánto vale C1? Me lo regaló Pablo. ¿Bárbara? Una cabana. No, paquete así. Presente de piedrita. Con eso tengo todo. No, paquete así. Mi profe y quiero. No, es como la pelota de los signos. Y es ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? Yo tengo mi carta astral. ¿Ya ves yo? Sí, me han dicho que era re puto. Me han dicho que era re puto. No, este no, era el equipo profesional. Sí, así que hace 2 años la idea era ir al gimnasio, nunca más fue. Terminé yendo yo al final.
preparado un mate. Un saquito de té. Tenga ácido todo, bueno. Todo quiero tener ácido. No voy a agarrar eso. A ver si llegamos al mismo La resultado. gomilla. No tengo. El pequeño Vilay. Yo estoy tratando de ver si puedo Apretalo con otra lapicera. Pon la telita, el cartón encima un poquito atrás. Y acá. ¿Quieres tomate? Toma acá, pues. De hoja de zanahoria de invernadero. Filtro más abajo. No me acuerdo de dónde lo pasé. Pide dónde has nacido y el tiempo. A ver, así. La primera. Debe estar. Entonces agarra la primera que agarre. Soy yo. A ver, voy a continuar. Soltero. No, tu objetivo es encontrar mi perfecta diferencia mejor a mí mismo. Acá es 1 sobre C1, no C1 por lo que está acá, ¿no? Entonces acá en lugar de quedarme 2 C1, me queda 2 sobre C1. Sí, entonces, este está bien y este 25 que es 2 sobre C1 tiene que ser igual a raíz de 2. Entonces C1 va a ser en realidad al revés. Tiene que estar al revés. 2 sobre 2. C1 es 2 sobre raíz de 2 y C2 es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Y a ver acá, esto está bien, pero este sería 2 sobre C1 R. Acá vendiendo mis datos, mis órganos, todo. ¿Cuánto tenía en la casa? ¿Qué dice? Pero capitán no ¿Por qué no debe encontrar pareja nada que ver con el carro atrás? Bueno, si no encuentro cosas. No te pareja nada que ver con el carro atrás. No se le dije que vas a la puta me busca que diga falta también. Hay uno que te ponen falta. No te ponen falta. ¿Qué pueblo se llama Chorro? Hay que tener, por ejemplo, este va
Entonces, a ver, de acá saco segundo, digo que segundo. 2 sobre raíz 2. Por 1 sobre Me está pidiendo mucho. Tenés dos de Scorpio y una del Leo, de Sagitario. Libra. y C1 que es ¿Qué poronga? ¿Sabes que mi novia es una que ya me ha quitado? Yo, bro, y ven a la data tal cual. Y ahora cuando le L y me llama Gabriela. ¿Alguien nos habla por mí? Sí. Eso, tenemos un trabajo todo el tiempo, ¿no? Vamos a prestar atención un poquito así aprendemos esto que dice Navarra y después pueden trabajar solo y pueden ir a hacer la ficha médica, hagan lo que ustedes quieran, pero sabiendo esto. ¿Qué duda hay sobre esto? Para que acá mejor decimos. Le debemos el mate, por favor. No vino el No mate. vino. No vino el mate. Y nadie trajo mate encima. Siempre hay más de uno. No, hoy no. No hay uno, bueno. Mucho calor. No. ¿Hacemos un repasito? ¿Eh? El de medio tiene. Vamos a hacer una cosa, hagamos un repasito. Después ustedes hacen lo mismo, pero para el filtro paso adentro. Sí, porque el filtro paso abajo es este. No hay otro. Entonces, tenemos la función de transferencia general. Va a ser ¿cómo, profe? ¿Cómo? Dijo ahora que iba a hacer el paso bajo, ¿no? No, vamos a hacer un repaso de lo que fue el paso abajo. Bien, sí. Y después, usando el mismo método de Saban, no sé qué, ustedes pueden hacer el paso alto. Entonces ya van a tener el paso abajo, el paso alto. Y con eso, Le queda hacer pasabanda que dijimos que los lo dos en podemos, cascada. ¿eh? Los dos en cascada. Podemos hacer paso alto y paso abajo en cascada. ¿Sí? El paso alto vendría a ser más rico. Entonces tenemos la función de transferencia general de un filtro paso abajo. Y tenemos el polinomio de grado 2 de Butterworth normalizado. Que este lo sacamos de la tablita de Butterworth. ¿Sí? Estas son herramientas que tenemos para trabajar. Además tenemos la plantilla, ¿saben qué? Esta función de transferencia responde a este circuito. Si se toman el trabajo de analizar, de hacer la función de transferencia de este circuito, pueden llegar a algo como esto. ¿Sí? Y además tenemos, vamos a utilizar el diseño del tipo este. Bueno, en realidad este todavía no. Para frecuencia normalizada en un radian por segundo. ¿Se queda ahí? Y otra parte. Hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la plantilla del filtro nuestro de Silent Cake, este es el Silent Cake.
Y por un lado, tomamos que las dos resistencias van a ser iguales y que van a ser un ohm. Entonces nos va a quedar una función algo un tanto más reducida. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, podemos hacer la comparación sabiendo que la función de transferencia de Butterworth también responde tiene una respuesta en frecuencia de un filtro pasabajo con frecuencia de corte normalizada en 1 radian por segundo. Entonces, evidentemente esto es lo mismo que esto. La misma cagada. No queda otra. Pero, ¿Qué? no, pero nada. La misma cagada. Y sí, es la misma bosta. Pero, Entonces puedo usar eso. Puedo usar eso para decir quién va a ser C1 y quién va a ser C2. Digo que esto tiene que ser igual a 1 y que todo esto tiene que ser igual a raíz de 2. ¿Sí? Entonces de ahí puedo saber el valor de C1 y C2 para la función de transferencia normalizada en 1 radian por segundo. Es decir, que si yo simulo este circuito, a esto le pongo un ohm, a esto le pongo un ohm, a C1 le pongo 2 sobre raíz de 2 y a C2 le pongo raíz de 2 sobre 2. Acá, si lo veo acá en frecuencia, voy a tener esto. ¿Sí? Pero ahora nosotros necesitamos que en lugar de tener una frecuencia de corte de 1 radian por segundo, tengamos esto. Dos pi 500, ¿sí? Para que en 500 sea la frecuencia de corte, ¿no? En 500 Hz va a ser la frecuencia de corte o en 2500 radianes por segundo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahora usamos la función de transferencia generalizada de los filtros pasabajo, de orden 2, y hago más o menos el mismo ejercicio. Digo que omega c cuadrado, tiene que ser igual a esto, al sin K. Teniendo en cuenta que R1 y R2 van a ser iguales. No digo todavía cuánto van a ser porque un ohm es para el normalizado. Tengo que desnormalizar. Simplemente uso la condición de igual. ¿Sí? Entonces me queda esta ecuación. C cuadrado tiene que ser igual a 1 sobre R cuadrado C1 C2. Y la otra ecuación, de aquí mismo. ¿Sí? Esto, que en definitiva me queda 2 veces, porque estas dos son iguales, 2 veces C1R, tiene que ser igual a esto. ¿Sí? Y sabemos por Butterworth, para tener una respuesta plana al filtro, Q tiene que ser 1 sobre raíz de 2. Y Q es la inversa de alfa. ¿Sí? Entonces alfa me queda raíz de 2. Raíz de 2. Y bueno, elijo un valor para la resistencia y tengo dos ecuaciones con 2 incógnitas y ya está. ¿Sí? ¿Sí o no? Profe, ¿cómo calculó C2 usted? ¿Cómo fue que le quedó raíz de 2 sobre 2? Y de acá saqué C1. Me recargo con aire y con agua. Y pero primero saco C1 y de acá despejo C2 y reemplazo C1 por lo que saqué acá.
C1 es, en el denominador me va a quedar 2 por 1, este 2 por 1, y en el numerador me va a quedar raíz de 2 omega C. Estos dos se simplifican con esos dos que están al cuadrado y bueno, lo acomodé un poquito más lindo como estaba ahí. ¿Creo? Ahora,